Voy a poner a grabar. Bueno, en principio entonces, detallar un poco lo que va a ser el parcial, cómo va a ser la modalidad y esto que les planteaba de cómo pensar la materia. La idea es que haya un intercambio, cualquier duda, cualquier aporte que quieran hacer, obviamente que participan desde la palabra, ¿sí? Empezábamos la materia con un foro ahí como para recuperar alguna idea acerca de lo que es salud, lo que es comunidad y lo que es salud comunitaria, ¿sí? Como para poder habilitar y empezar a abrir el campo de la materia. Y me parece que resaltar la idea de la salud desde una óptica comunitaria, desde una visión social, teniendo en cuenta todos los atravesamientos, los determinantes, ¿sí? Que generan salud y sobre los cuales es necesario intervenir o es necesario trabajar, es necesario abordar con otros, es importante, parándonos desde esta definición que yo les planteaba de Florial Ferrara como un aporte extra a lo que ustedes venían sumando, que tenía que ver con la ausencia de enfermedad, que tenía que ver con el completo bienestar, ¿sí? Yo le sumaba ese otro aporte, que es cómo trabajar sobre esos obstáculos, ¿sí? De manera colectiva, de manera individual, pero también de manera colectiva. Y un poco lo que viene a plantear la materia es eso, poder trabajar desde lo colectivo, poder trabajar o pensarnos en dispositivos comunitarios, que es más complejo, como les decía antes, que es por ahí esa pata en la que hay pocos acompañantes. Yo trabajo en la dirección de niñez y es algo que vengo pidiendo hace tiempo, que formen parte de equipos acompañantes terapéuticos, porque digo, hay una especificidad, hay una formación que se necesita en el trabajo diario, y eso y ese dispositivo en el cual yo estoy es un dispositivo comunitario, digo, se trabaja dentro de un territorio, se trabaja con otros, se trabaja con otras instituciones, y se trabajan todas estas aristas que hacen a la condición de salud, ¿no? Lo que tiene que ver con vivienda, con condiciones ambientales, lo que tiene que ver con términos de accesibilidad, digo, todo eso sobre lo cual es necesario intervenir y que genera condiciones de salud en la comunidad. Y en el recorrido, creo que en las fichas que yo les subía, había una delimitación o una mención a distintas niveles de prevención, no sé si lo ubican, de prevención primaria, secundaria y terciaria, que había un foro habilitado para eso. Eso sí me parece que es una herramienta importante para pensarla al momento del parcial, ¿sí? Poder pensar en el primer nivel, una intervención o un abordaje de situaciones que tienen que ver con la promoción de salud, que hacen a la condición de salud, ¿no? Digo, dispositivos educativos, ¿no? Charlas, talleres, debates, no sé, se me ocurren un montón de acciones que se trabajan desde la promoción y que genera salud y que las podemos incluir dentro de lo que tiene que ver con el nivel primario de prevención. El nivel el secundario, exacto, la prevención secundaria, es por ahí trabajar o el abordaje sobre situaciones que ya están dadas, ¿sí? que están mal hablado, diagnosticadas, digamos, y poder... Perdón, ¿te puedo interrumpir? Sí, obvio. Te hice una pregunta por el chat. Ay, ¿Dirección perdón. ¿Dirección de niñez del municipio o de la provincia? Dirección de Niñez del municipio, de la provincia, secretaría. Es el organismo, sí. El organismo, exacto. Yo estoy en la dirección, que es a nivel municipal, y que estamos divididos en equipos en distintos barrios. Y dentro de los equipos hay operadores comunitarios, que es un recurso humano sin ningún tipo de formación, obviamente que tiene una tarea específica, ¿no? Pero digo, pudiendo existir la presencia o la inserción de una T con otra riqueza, digo, ¿no? Y con otra especificidad, no está contemplado, al menos acá en La Plata, en la dirección de niñez. Hoy hablaba con otras compañeras del otro curso, que en otra ciudad, como Necochea, sí está incluido el AT en el laburo con pibes desde la dirección de niñez. Y es súper interesante. Pero bueno, son todos caminos como que hay que pelearla un poco y hay que ir haciendo ese camino para poder ganar esos espacios de trabajo, digamos, ¿no? Y ese reconocimiento de la necesidad de la profesión dentro de los equipos.
al menos en esta área. Digo, no sé, después en los centros de salud barriales tampoco está la figura de la T, al menos con los centros de salud con los que yo laburo, si hay una figura de un operador ahí comunitario también, un promotor de salud, digo, pero ¿no? Cómo empezar a construir la idea de la necesidad de esa inserción, de ese profesional dentro de los abordajes comunitarios, principalmente, y no pensarlo únicamente en una rehabilitación o una reinserción en el acompañamiento uno a uno. Eso es un poco lo que la materia quiere como poner en tensión o poder empezar a pensar que es posible ese trabajo desde el rol de la T. Y también estos aportes que yo trato de transmitirles con la materia, ser como aprendidos y ser utilizados al momento de los abordajes que ustedes realizan, de las intervenciones, de los planes de trabajo que diseñan en relación al acompañamiento individual. Digo, poder tener en cuenta todos esos otros determinantes que atraviesan al pibe, al adulto o a esa persona con la que ustedes estén trabajando, es súper importante porque permite como un análisis mucho más complejo, tener y poder visualizar un montón de cuestiones que hacen a que la intervención o el acompañamiento sea más efectivo. Esto de tener en cuenta que ese niño con el que ustedes trabajan, por dar un ejemplo, ¿no? O niña, forma parte de un grupo familiar, ese grupo familiar con determinadas pautas culturales, ¿sí? Con determinadas modalidades de crianza, bueno, con un montón de aspectos que cuando uno los pueda empezar a evidenciar y los va teniendo en cuenta, arman como la riqueza de la intervención. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Yo puedo aportar algo? Obvio. Yo trabajo en el organismo provincial de niñez. Ajá. Y últimamente la gestión pasada y un poco esta gestión retomó la inserción de AT. Lo que pasa que muy precarizado en la forma de contratación, muy parecido a lo que hace el municipio, ¿no? Exacto. Por contratos y bueno, a cobrar tal vez un poco mejor que lo que sería IOMA, ¿no? Pero bueno, no mucho mejor. Eso hace que no seduzca mucho a un acompañante terapéutico de poder, pero así todo lo que se piensa en mejorar la planta de las instituciones, también se diluye porque aparecen una T y 3 hijos de amigos de políticamente tal persona. Pero sí la experiencia, yo estoy a cargo de una institución y la experiencia en mi institución, por ejemplo, en mía, estoy a cargo es que hay 3 AT y marcan una diferencia. Bien, ¿en qué institución estás? ¿Puedo saber? En el Servente. Ah, sí. La otra compañera está también del otro Lourdes, curso. Lourdes está haciendo una experiencia de AT con una chiquita que, bueno, conseguimos que nos envíen una AT que justamente fue Lourdes, fue una coincidencia. Ah, mirá. Pero en la realidad, esto que vos planteás, la necesidad de la inserción, lleva a eso, ¿no? La inserción de la T, yo diría en todos los planos. Exacto. Y yo te digo, hasta pensar que la T sea parte de la institución. Digo, no que Claro, sea claro, sí, sí. esto, ¿no? Que viene a realizar el acompañamiento, sino que sea parte del equipo, que aporte desde el conocimiento, que aporte desde la reflexión, que aporte su mirada para pensar intervenciones. Digo, con un pibe, con Nosotros toda la institución. pensamos más allá de eso, pensamos que cualquier operador sociocomunitario que esté a cargo de niños, mínimamente tiene que ser AT. De ahí en adelante, o sea, como condición, no solamente ser una persona con necesidad laboral, la necesidad de todos, pero que mínimamente se parta de un acompañante terapéutico que pase los filtros de contratación, de entrevistas, de todo lo que, que en el Estado no se hace, estamos de acuerdo en eso, pero que mínimamente tenga esa formación para poder trabajar con niños, y sobre todo con niños en situación de vulnerabilidad como los que hogares, ¿no? Hogares y también, ¿por qué no?, en situación de encierro. Tal cual. Florencia. ¿Querés saber cómo se trabaja cuando incorporan una T? ¿De manera individual con el acompañado o en forma grupal para los diferentes casos que tenga la institución?
inevitablemente, es lo que le está pasando a Lourdes, lo que le pasó en otras experiencias previas, se transforma en grupal. Porque sobre todo en la población con la que yo estoy trabajando, que son chiquitos que van de 3 a 12 años, cuando aparece una figura externa que se ocupa de un solo niño o niña, el resto inmediatamente se acerca y, bueno, Lourdes, por ejemplo, el caso de Lourdes, para hacer algo bien reciente y concreto, está trabajando con Mía, que es la chiquita por la cual fue convocada, pero aparecen varios nenes que son prácticamente los mismos siempre, y ella se está reconvirtiendo en una acompañante terapéutica grupal. Lo vimos el año pasado, y estuvo bueno porque la figura intenta no diluirse, intenta no de acompañante terapéutico, y a la vez, y la psicóloga de la institución está pensando en esa figura de Lourdes como muy interesante para varios nenes, pero no concretamente hoy con mañana, sino con todos y espontáneamente. Lo que digo, perdón Diego, es también esto de que en este caso que vos, tomando este ejemplo que decís, ¿no? Como Lourdes, de pasar a ser la acompañante de Mía en este caso, pasa a ser algo del resto, tiene que ver también con otra cuestión que es la falta de recurso humano, esto que vos decís, digo, si bueno, hubiese sí, otros. sí. Y también digo, qué rico pensar que SAT pueda trabajar, o sea, con esto que decís, ¿no? Con un equipo que considere la importancia, como la psicóloga, que le dé lugar, digo, a la interdisciplina sobre todo. Totalmente. Pero una psicóloga con el grupo, obviamente delimitado, obviamente en función de ciertos signos en común, si se quiere, ¿no? Más allá del abordaje individual, digo, cómo trabajar con grupos también. Una psicóloga que es una persona que no se recibió hace poco, sino que tiene muchos años de ejercer la profesión y que manifiesta no haber trabajado con una T, y le empieza la riqueza de esta operatividad, de este grupo de trabajo, en el cual hay una trabajadora social, otra psicóloga, incluyen, esto es muy reciente, esto Sí. desde marzo, y empezó a pasar ahora en mayo. Pudimos conseguir, justamente fue Lourdes, ahora hace 20 días, un mes, y la psicóloga está descubriendo un mundo, porque nunca antes había trabajado con una T, una psicóloga que es especialista en niños, ¿no? Sí. Que es en niños, y le está empezando a encontrar todo un universo para sus intervenciones por fuera del Estado. Y acá en el grupo yo no la veo, no sé, María puede aportar también porque ella está en otra institución, en el Hogar La Quinta, está trabajando como AT de una nena, pero contratada por IOMA, no por el Estado. Sí, entiendo. Entonces, por ahí ella también puede aportar en este caso, ¿no? Bien, si María quiere, cuando quiera, puede aportar. Iba a hacer un comentario y se me fue. Martín, ¿vos querías decir algo? ¿Tenés el micrófono? Sí. A mí me parece que estaría bueno, más allá de todo lo que está pasando, de que muchas profesiones nos están recién conociendo, Eso iba a decir, me parece que, escuchando un poco a Diego lo que comentaba, en este afán de querer ser conocidos nuestra profesión, de querer ser reconocida, me parece que no hay que perder un poco de vista de los objetivos, ¿bien? Y querer abarcar todo, ¿bien? Porque yo en mi caso particular, si a mí me convocan para una nena en particular y esto lo tengo que transformar para satisfacer todas las necesidades de una institución, me parece que se está dejando el objetivo de lado. ¿Por qué me llamaron para esa nena en particular? ¿Bien? Bueno, el problema es que hay que saber cuál es el objetivo por el cual te llamaron. Capaz que te convocaron. Obviamente, y en esto que dice Diego, que con tu aporte me hiciste acordar lo que quería decir, digo, cómo trabajar el posicionamiento que uno va a tener como AT, ¿no? Dentro de la intervención. El posicionamiento, digo, desde la función que uno pueda cumplir, el posicionamiento en relación
a lo ético, a lo político, digo, ¿no? A las decisiones que se van a tomar, digo. Yo creo que los que trabajan en escuelas tienen un plus. Las AT o los AT que están acá en este grupo que trabajan en escuelas, que ya están insertos en una institución total, si se quiere, tienen un plus de conocimiento. Mi trabajo es domiciliario, no es en escuela, es la primera vez que veo concretamente a Lourdes la veo trabajando como AT de una niña, pero con lo que empieza a suceder en una institución donde ella está dentro de esa institución y cuando va Lourdes se encuentra con la institución toda. Exacto. Y eso, digo, lo que determina el posicionamiento de Lourdes es su impronta, fundamentalmente, y el acercamiento al equipo técnico. Si ella se acerca al equipo técnico y diseña junto con el equipo técnico una forma de trabajo, bueno, ahí va a encontrar ese posicionamiento. Si lo hace como salga y cae en lo que dice Martín, y es que hacemos lo que se pueda, como se pueda, y satisfacemos las necesidades de todos, que vos bien dijiste hoy, empieza a aparecer el alivio del otro, del operador que dice, vino la T que se encargue de todos. Bueno, el posicionamiento nuestro y el trabajo en equipo con, en este caso, el equipo técnico, ¿no? Por eso yo decía la importancia, por ahí asociado a lo que dice Martín, la importancia de trabajar con esos otros, no trabajar individual, al menos pensando desde lo que tiene que ver con la intervención comunitaria, digamos, ¿no? Como plantea la materia. O sea, pensarnos en un equipo, que se diseñan estrategias e intervenciones desde un equipo, que viene a romper por ahí un poco esto de yo solo en el cuerpo a cuerpo me encuentro con lo que me encuentro diariamente y resuelvo, obviamente en función de los objetivos. Siempre uno va a tener objetivos, ¿no? A corto, a mediano, a largo plazo, uno tiene un plan de trabajo diseñado, pero cuando uno está en una institución, cuando está en un equipo, cuando está, no sé, en una organización social, se me ocurre, digo, aparecen otros acuerdos, otros diseños que tienen que ver con la inclusión de cada disciplina y la mirada de cada disciplina a fin de generar la intervención. ¿Sí? Y obviamente que esto que dice Diego, uno se encuentra con la institución, uno se encuentra con objetivos de una institución, así como la escuela, a los que acompañan a niños o niñas dentro de una institución educativa también hay intereses, ¿no? Y ahí aparece como más dividido, digo, la escuela y el AT. Como cómo vincularse con el EOE de la escuela, cómo vincularse, es como muy complejo, digo, y es todo un camino a transitar. Pero bueno, no sé si se va a cortar el tiempo, ahí me estaban escribiendo, si se llega a cortar nos reconectamos el que puede y al que le parece, ¿sí? Si nos dijeron que no se cortaba, que quedaba ilimitada. No sé. Perfecto. Bueno, salió. Sí queda ilimitado mejor entonces. Pero bueno, todo esto que venimos charlando, como a modo de ejemplificar un poco la idea de la presencia de la profesión, del recurso humano del AT dentro de este tipo de intervenciones, ¿sí? Y por ahí para volver a identificar algunos temas que capaz les va a servir para poder pensar el parcial, decíamos esto de los 3 niveles de prevención, ¿sí? Que es como importante, poder pensar la salud desde todos estos aportes que venimos haciendo hasta ahora, pensar la salud como un derecho, digo, eso también es como la base para cualquier acción o intervención que uno va a llevar a cabo, ¿sí? Digo, y obviamente que eso nos invita a pensar a un Estado que debe ser garante de esos derechos a través del diseño de políticas públicas, que es otro tema que aparece en la materia, que es obviamente que lo que yo les aporto de política pública es algo como muy sencillo, muy simple. Como yo les decía, no somos expertos, digo, es como al menos para tener un pantallazo de saber que una política pública viene a responder a una necesidad social de una población, de una comunidad determinada, ¿sí? Y que es un proceso que se inicia cuando hay una conducción, un gobierno, ¿sí? Y hablo de gobierno, hablo de conducción y no de Estado por una cuestión de decisión política, de definir una política que venga a responder esas necesidades. Y esto que aparecía creo que en el foro de ustedes, se me confunden los 2 terceros, pero
Obviamente que muchas veces esa política no viene a responder la necesidad concreta, ¿sí?, de la población, o no viene en el momento indicado, y hay un montón de otros intereses que juegan por detrás de un diseño de política pública, pero acá, al menos, lo que yo les quería aportar era poder identificar qué es una política pública, para qué sirve, ¿sí?, qué viene a responder. Aparecen ahí como unas fases de la política, que no es necesario tener presente las fases al momento de hacer el parcial. No hay que identificar la fase de la política, sí poder pensar qué es la política pública. Paren que no me quiero perder. Bueno, y esto de los intereses que aparecen al momento de diseñar esa política, ¿no?, de esta agenda que hoy hablábamos con el otro curso, algunos temas que por ahí nos permiten pensar esto de cómo uno como ciudadano, como grupo social, como comunidad, puede poner en agenda o puede poner en la mesa temas de interés que después quedará en manos de la conducción o no tomarlo. Digo, la legalización del aborto es un tema que puede ser ejemplificado y puede ser analizado desde este lugar. Hace 2 o 3 días veía el tema del grooming, que es este acoso sexual a través de las redes, ¿sí? Un grupo de madres de niños y niñas víctimas del grooming hace años vienen como con toda una organización que han podido, o que ha podido ser registrada recientemente desde el Ministerio de Educación, ¿no?, con mesas integrales de trabajo donde se va a alargar toda una campaña de promoción. Digo, eso es poder poner en agenda desde la comunidad un tema de interés, y que del otro lado haya alguien que lo recepcione y que diseñe algo en función de eso, ¿sí?, para satisfacer esa necesidad. Hay momentos políticos, hay momentos históricos en donde se recupera o no, y hay otras políticas que se diseñan desde las cúpulas, obviamente, frente a lo que tiene que ver con los derechos que hay que garantizar de todos ciudadanos, ¿sí? Y la salud es concebida como un derecho, y ahí podemos pensar en esto de ciertas características del sistema de salud que mencionamos en algún momento en el correr de la materia, que tiene que ver con la accesibilidad, la universalidad, la calidad, ¿sí? Esto en términos de igualdad, de equidad social, ¿sí? ¿Recuerdan algo de esto que les estoy mencionando? ¿Les suena de haberlo leído? Bueno, al menos para que se lo vayan punteando. Selva, no te escucho. Al menos, ahí está. De las políticas públicas. Sí, sí, ese punteo que vos hiciste de las 4 fases, hay un texto, sí. Hay un texto que es muy sencillo, que habla de las fases, pero que también ahí define qué es una política pública, ¿sí? Define un poco esto de la agenda, esto que les he ejemplificado por ahí con estos 2 temas, legalización del aborto y lo del grooming. Eso aparece un poco ahí. La idea es poder identificar para qué sirve, qué es, ¿sí? Asociarlo a lo que tiene que ver con la salud como derecho, a nuestro sistema de salud, ¿sí? A estas características que mencionábamos recién, ¿sí? De universalidad, calidad, accesibilidad, que aparecen en creo que en la primera unidad el derecho a la salud. Manual, el derecho a la salud básico, ese es como estaba la base ahí para pensar. Exacto. Sí, que habla también de las decisiones políticas, de tratar o no un Estado. tema para resolverse cuando se hace como un diagnóstico de los problemas. Exacto. Pensando Parecía que el Estado iba a adaptar los medios para que se cumpliera, asegurar la efectividad del derecho, ¿no? Claro. Algo así hablaba. Claro. Pero también tiene la decisión política de qué es lo que quiere resolver y qué no. Exacto, digo. Claro. Esto que decís vos, Leonela, sí, o sea, frente a un derecho hay una política pública que tiene que dar respuesta. Digo, no sé, la asignación es una política pública, por ejemplo. El CPA, digo, esos son política pública que se materializa con instituciones, obviamente, que laburan eso y que llegan a la comunidad, o que llegan a la población, a la sociedad, a través. Pero obviamente que acá tenemos como la necesidad del problema, la comunidad, la política pública, el Estado, ahí como todos actores y acciones vinculadas en pos de garantizar lo que tiene que ver al menos el derecho a la salud, y otros tantos, ¿no?
que obviamente... Claro, que habla que no solamente enfocarse en la atención médica con respecto a la salud, sino en las otras cuestiones sociales, económicas, que también hacen a la salud. Exacto, digo, si uno dice sistema de salud, como que el sentido común, ¿no? Sí, el sentido común nos lleva inmediatamente a pensar en la atención médica. Digo, el sistema de salud está integrado por otro montón de acciones, por otro montón de instituciones que hacen a generar salud en la comunidad. Digo, no solo que vos vayas y te atienda un médico por una dolencia, ¿sí? Y lo que sucede, digo, en el trabajo diario es que puede llegar una familia, una persona, una mujer, un hombre, lo que sea, puede llegar al sistema de salud para una atención médica y a partir de ahí abrirse otro montón de cuestiones necesarias de intervenir y atender para generar salud. Digo, vos no podés pensar en la externación de un niño, no sé, oxígeno dependiente a su casa, si las condiciones de habitabilidad, si la contención familiar, digo, otro montón de aristas que hacen a poder pensar en que eso se garantice. Digo, y todo eso hace a la condición de salud de ese niño. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, sí, sí. Y obviamente, atrás de eso pensamos en esto, ¿no? En la accesibilidad, digo, disponibilidad de turnos, cercanía, disponibilidad de profesionales, digo, todo ese abanico que hace a que todos podamos acceder y de manera igualitaria. Silvia. Profe, por ejemplo, creo que hay una ley que las personas que dependen de respiración artificial, no se les puede cortar la luz. Sería también una parte de la política de todo lo mismo que estamos hablando. Exacto, es como considerar todo, el todo, digo. Cada situación podemos pensarla, digo, así como brutamente, por un montón de partes, y que esas partes deben estar relacionadas, que esa relación parte desde la decisión y la política pública, pero después de todos los que laburamos con esa política pública, que es complejo, ¿no? Y requiere como de muchos esfuerzos porque la realidad te encuentras sin recursos, o esto que dice Diego, con un AT para... que en realidad viene a dar respuesta a una situación, pero atiende otro montón de cuestiones, digo, es complejo. Pero bueno, claro, es pensar eso, pensar la integralidad, o desde la integralidad, para poder diseñar un abordaje, una intervención que sea efectiva. Sí, ¿sí? Genial. Bien. Hasta ahí tenemos como toda la primera parte. Y esto que nombramos, o los temas que hemos resaltado, serían como a considerar para el momento que ustedes lean la situación o el caso, como quieran llamarlo, para poder analizar y vincular. Obviamente que en esta vinculación que ustedes establezcan en el parcial, pueden definir, pero también hay que lograr como la asociación, ¿no? Y como que quede una vinculación entre una cosa y la otra, ¿sí? Eso sería como la idea del parcial. ¿Hasta acá vamos bien? Para poder meterme en el último tema, que es el que les subí a 15 días atrás, más o menos, que es lo que tiene que ver con cultura. ¿Avanzamos? Así no se hace bien. Esto, aclararles. Hay una, creo que en el manual yo les había identificado que había que leer la unidad 2 y la unidad 3. En la unidad 3 es donde hablan las funciones del sistema de salud, que son como 11 funciones. ¿Las identifican? Bueno, en realidad es para que no se enrosquen en eso y no traten de encajarlo en el parcial, ¿sí? Nos sirvió mucho esa parte para pensar lo que tenía que ver con el coronavirus, con el contexto de aislamiento en el que estábamos, ¿sí? Pero bueno, alguna que otra puede llegar a ser de gran utilidad para pensar las intervenciones comunitarias, pero no se maten con eso, ¿sí? Sí hagan foco en lo que tiene que ver con la prevención, hagan foco en lo que tiene que ver con la salud, ¿sí? El concepto de salud, la idea de poder pensar la intervención comunitaria desde este enfoque de salud, teniendo en cuenta estos determinantes, el contexto que atraviesa a ese grupo, a esa comunidad, ¿sí? A eso que se les presente en la situación que yo les detalle. Bueno, poder registrar también ahí en el desarrollo de la situación, esto de la política pública, dónde se materializa, qué es lo que ven ustedes en la situación que les dé cuenta
¿no? De la existencia de una política pública, de las características de accesibilidad, de universalidad del sistema de salud, ¿sí? Estas cuestiones. Y por último, lo que tiene que ver con lo que yo les agregaba y les subía como cultura o culturas, ¿no? Que la realidad, el aporte ese viene un poco de la mano para pensar también cómo posicionarnos y cómo construir nuestro rol y nuestras intervenciones, digo. Si vamos a venir ahí medio como a colonizar al resto o a colonizar a aquel con el que trabajamos y tratar de modificar todas sus pautas, toda su situación, porque consideramos que eso está mal y a criterio nuestro, a partir de nuestras propias pautas y nuestras propias construcciones, es de donde miramos, o si vamos a poder hacer como un análisis desde dónde viene eso que se me está presentando, ¿no? A qué se encuentra vinculado, como para poder hacer un poco más integral y analítica la intervención, ¿sí? Yo les marcaba, o aparece en el texto marcado un poco esto de etnocentrismo y relativismo cultural, ¿no? Esto de pensarnos que desde una postura etnocéntrica su cultura es la mejor y desde ahí miro todo y critico y niego lo otro, y como opuesto el relativismo cultural, donde, bueno, en nombre de la cultura vale todo y porque dentro de esa comunidad, dentro de ese grupo social tiene sentido, es válido, y no tenemos en cuenta que, bueno, que hay un marco que tiene que ver con la legalidad y hay ciertos derechos que no pueden ser vulnerados ni violados. Entonces, ¿cómo lograr una postura intermedia, ¿sí? Donde poder generar la comunicación con ese otro que piensa de determinada manera, con ese otro que vive de determinada manera, y poder a partir de eso seguramente diseñar estrategias, acciones, propuestas que tengan efecto, digo, ¿no? Sabiendo con qué nos encontramos. Digo, y en función del posicionamiento que uno pueda construir en la intervención, sea individual o sea comunitaria. Ustedes seguramente acompañan a algún niño, a algún adulto, ¿no? Que forma parte de un grupo familiar, que tiene determinadas condiciones de vida, que tiene, no sé, pautas de crianza, digo, un montón de cuestiones que hacen a la construcción de ese sujeto, y que tenerlo en cuenta y poder identificar eso, me parece que hace a la complejidad de la visión y de la lectura que uno puede tener. Y poder definir qué es cultura, ¿no? Digo, ya en los textos les podíamos sacar como la conclusión que no estamos hablando de cultura desde el término de los viajes, los idiomas, los modales que uno pueda tener, ¿no? Sino que estamos hablando de eso que se transmite de generación en generación, de saberes, de creencias que nos permiten socializarnos a unos con otros, ¿sí? Y que tiene características importantes, que es su dinamismo, ¿sí? Y su transformación. Digo, pensar el rol de la mujer hoy a pensar el rol de la mujer hace años atrás, habla de una evolución cultural importante, como para pensar un ejemplo, se me ocurre. Entonces, poder definir esta cultura como esa lente desde la que uno mira el mundo, obviamente, porque uno también tiene un montón de cosas con las que trae, pero que eso nos permita mirar desde una visión crítica y constructiva, ¿sí? Siempre, obviamente, dentro de ciertos lineamientos de la legalidad y de los derechos, que es como la base para la intervención, ¿sí? Así que en ese texto hay dos textos, uno que habla de interculturalidad, que nombra el etnocentrismo, relativismo cultural, aparece en un texto, y el otro habla de esto de la cultura y la salud, ¿no? Y cómo poder visibilizar, tener en cuenta ciertas prácticas y cómo tomar eso para poder pensar las intervenciones, digo, desde el sistema de salud, ¿sí? Y desde las intervenciones que uno pueda realizar. Esto sería como lo más importante para poder pensar al momento del parcial. Tampoco se compliquen mucho si no pueden identificar estas cuestiones ahí en los textos, ¿sí? Puedan construir una definición de cultura a partir de todos los aportes. Y acá tengo un comentario de María. Ah, ahí está María, debe ser lo que vos le propusiste, Diego, Sí. ¿Lo pueden leer ustedes también? Bueno, Hola, María. profe, hola compañeros, sí. Ah, Ahora ahí está aprovecho que María. haces esta pausa porque lo dejé colgado a Diego, estoy con un dispositivo que mucho no manejo. Ah, bien, bien, bien.
es verdad que es súper compleja la situación de acompañar a un sujeto en situación de institución, donde nos encontramos con una demanda gigante. Creo que coincido con esto de que faltan recursos, falta formación de los trabajadores. También es muy, bueno, tiene tantas aristas que hasta es difícil de abordar. Sí, me parece que es un poco esto, este tipo de intervenciones que propongo, al menos con la materia o que la materia busca, digo, es eso también, dar cuenta de la complejidad. No hay solo demanda de una familia o de un profesional, sino que hay múltiples demandas que hacen a la institución, que hacen, no sé, a lo barrial, en el supuesto caso que uno esté en un territorio, digo, que hacen al sujeto mismo, a la familia, digo, te encontrás con un montón de demandas que uno tiene que ahí evaluar y poner en tensión todo el tiempo, ¿no? En función de qué va a responder, cómo va a responder y con quién va a responder. Exacto, se hace necesario pensar en dispositivos que puedan responder a estas necesidades. En el hogar en el que yo trabajo, bueno, es como que todas las chicas están, mi acompañada es la única nena que tiene acompañante, entonces están todas las nenas necesitadas, y necesito contarte algo, tía, ¿podés venir conmigo que me pasa algo? Y hay veces que fluye perfecto, sobre todo porque con mi acompañada todavía mucho vínculo no existe, entonces deja el espacio. Claro. Pero otras veces se hace imposible porque no resulta tan organizada la dinámica. De repente son 5 que están una tironeando para cada lado. Sí, y que no hay nada pensado para esas 5, porque si hubiese algo pensado para abordar esas 5, sería súper rico poder pensar en ese trabajo de vincularidad entre 5, ponele. Pero digo, si eso no está planificado, que es un poco lo que planteaba Martín, si eso no está planificado, no hay objetivos definidos, es como que aparece ahí como un soporte de escucha, digamos, o vos apareces ahí como un soporte de escucha para el resto, poder detectar algo, pero que se te escapa un poco de las manos. Te escucho un poco mal. Sí, se vuelve incluso contraproducente al tratamiento, porque bueno, no, la verdad que tengo que pensarlo muy bien, porque es tanta la información que se me está cruzando por la cabeza. Pero bueno, la realidad es que ahí Florencia quería hacer un comentario, me parece, pero las clases de la materia están pensadas para un debate constante, todo el tiempo está la materia en tensión y en debate, si nos pudiésemos encontrar en la realidad y en el cara a cara. La realidad es que yo poco puedo abordar el tema en la clase porque siempre se dispara, que es súper rico esto, ¿no? Lo que cada uno tenga para aportar y cuestionar todo lo que es posible cuestionar, digo, ¿no? En el deber ser y en lo que realmente sucede. Florencia, vos querías decir algo, perdón. Sí, lo que yo quería preguntar tiene que ver con respecto a los niveles de prevención o en el nivel en que se encuentra trabajando el AT. Sí. Cuando está trabajando en un caso así en una institución, en el nivel de prevención lo tomamos como que no estamos en el nivel de prevención porque ya está institucionalizado el niño. O lo tomamos desde qué funciones puede hacer, qué puede abordar el AT como para que sea prevención desde otras patologías posteriores, no sé, ¿cómo lo vemos? No sé, se me ocurre, o al menos yo lo veo, por ahí los compañeros pueden aportar a esto, lo veo como un nivel de prevención secundaria en donde hay un montón de acciones que llevar a cabo para el bienestar de ese niño, niña, adolescente en esa situación de institucionalización. Después habrá un montón de otras acciones que serán diseñadas para la reinserción de ese pibe en su grupo familiar o en su autonomía, dependiendo qué se diseñe con ese niño como proyecto. Pero digo, yo lo pensaría más en un nivel de prevención secundaria, donde la situación está dada, es real lo que vos decís, Flor está en una institución, digo, pero hay un montón de acciones para lograr la estabilidad en esa institución, en principio, el acuerdo, que debería estar de antemano el acuerdo, digo, pero toda su permanencia y un montón de objetivos a corto plazo que obviamente van a hacer
van a formar parte del objetivo fundamental y a largo plazo que va a ser o la reinserción dentro de su familia, o una autonomía, dependiendo de la edad. Flor, y como promoción, ¿no sería, podría trabajarse desde la promoción de cuestiones que pueden aparecer después? Obvio. Por ejemplo, si es un niño pequeño con respecto a eso, ponele, te digo, educación sexual. Sí. Podés diseñar acciones de promoción. Desde ese lado, por ahí, el tema de la A promoción. un adolescente, noviazgos violentos, hay un montón de cuestiones que como promoción podés trabajar dentro de una situación que ya está de hecho, claro, que es la institucionalización de un pibe, que también requiere de una intervención. Pero tal cual, y también se supone que hay un montón de acciones de promoción previas, tomando siempre el ejemplo que trae Diego, María, hay un montón de acciones de promoción previas que deberían darse para que ese niño no llegue a una institución. Intervenciones previas de promoción, donde cualquiera podría formar parte, cualquiera, formado, como ustedes, como el equipo en el que yo estoy, y hay un montón de aporte que se puede hacer desde la comunidad, y a eso voy, por eso es lo que quiero como tratar de poder pensar, en equipos, en instituciones que trabajan en la cercanía de esas familias, en la cercanía de esos niños, siempre siguiendo con el ejemplo, que hacen a la promoción de pautas de crianza, de condiciones ambientales de lo barrial, no sé, de autonomía de esa comunidad, ¿sí? Para reclamar ciertas cuestiones, un montón de laburo que se puede hacer con adolescentes, específicamente con problemáticas o con temas de interés de determinados grupos sociales, que generan condiciones de salud. Sí, es mucho, es como todo lo que se aborda, porque también abordás profilaxis, lo que tenga que ver con adicciones, lo que tenga que ver con, qué sé yo, con cuestiones que no previas a que llegue el problema. Exacto, acá estamos pensando como a grandes rasgos, por ejemplo, situación de consumo, esto que vos nombrás, Selva. Es una situación que se puede elaborar un montón desde la promoción, violencia de género, es un montón, y me parece que el rol de la TEA ahí es como fundamental, y eso es lo que quiero como invitar a pensar. Como un escenario de inserción profesional, de inserción laboral, donde es necesario. Rosario quiere decir algo, pero tenés el micrófono silenciado. No, un poco repitiendo lo que decían todos, que cada vez más estamos llamados los AT a ver la complejidad de nuestros acompañados sin perder de vista los objetivos, pero sabiendo que nos estamos enfrentando cada vez más a la necesidad del abordaje múltiple, como decía Selva, como decían los demás, de ver todos los abordajes de prevención, de promoción, y que cada vez son más. Y ahora con el tema de la tecnología y de la pandemia, y tenemos que abrir más la cabeza para decir, bueno, ¿por dónde van nuestros abordajes? Ya no es como antes, que era, bueno, la familia, o como, no, el AT, ahora está, creo que estamos ante un desafío muy, muy importante, porque se está develando que realmente el abordaje es múltiple, no hay otra. Tal cual, y que la realidad es cada vez más compleja, la realidad en sí, con la que uno se encuentra, la realidad social es cada vez más compleja, aparecen un montón de obstáculos, un montón de determinantes que atraviesan a esa familia, que atraviesan a ese sujeto, que requieren de ser contemplados, y que invitan como a llamar a otros para trabajar en conjunto. Un tema del segundo cuatrimestre es eso, ¿no? Es la interdisciplina, que es esto que decía Diego, también como uno como AT hace saber al resto la función, ¿no? Para que no se desvirtúe esto de que, bueno, no conozco lo que hace un AT, entonces, bueno, que cuida de los pibes en el tiempo libre, no. Cómo también ir definiendo esas funciones, pero con otros. Para mí, ser parte constitutiva de una institución, como es en el caso que ustedes hablan, que habla María y Diego, de un hogar, de una institución de alojamiento, o de un geriátrico, es fundamental. Es fundamental porque aporta, más allá de que vos después puedas convocar a un acompañamiento individual de un adulto mayor que está en esa institución, o de un adolescente que está viviendo en un hogar. Pero la mirada de la T para construir una intervención desde un equipo es necesaria.
es necesario también para que pueda hacer conducción y que pueda hacer soporte a esos otros acompañantes que por ahí formen parte desde lo individual. Digo, como las escuelas, hay un montón de AT que acompañan a niños en horario escolar, y quién los nuclea, quién los supervisa, quién los acompaña, digo, ¿no? Desde ese lugar pienso la importancia. No sé si queda claro, si se va entendiendo al menos el marco y la propuesta de la materia, y que todos estos elementos, la mirada desde la interculturalidad, desde lo comunitario, desde lo social, hacen como el aporte siempre para pensar la intervención, ¿sí? Como nuevos desafíos, esto que decía Rosario. La realidad es compleja y requiere también que uno vaya como pudiendo responder a eso. Solos, obviamente que no se puede, ninguno podemos solos, por eso la importancia de la interdisciplina, y no la multidisciplina, sino poder unir criterios para poder realizar esos abordajes. Y entender que, al menos que es la propuesta, uno puede coincidir o no, uno puede considerar que es viable o no, pero pensar que la condición de salud hace a esto, ¿no? A los esfuerzos colectivos que uno pueda llevar a cabo para solucionar esos obstáculos que aparecen. Y pensar en términos de colectivo, la salud habla e invita a esto, ¿no? A pensar en grupo, a pensar con otros. Eso es como la idea de la materia. Han sido como muy interesantes los aportes que han hecho. Acá leía Rosario algo de esto del adulto mayor, ¿no? De la tercera edad, de cómo trabajar ahí también un montón de cuestiones. Claro, eso es lo que yo pensaba de esto, de que no llegue a la institucionalización, de trabajar eso antes como Exacto. promoción, como trabajar todo esto que sea la preparación en todo lo que se pueda conservar en la estadía de ese adulto mayor, en su hogar, en su lugar, antes de llegar a una institución. Tal cual, pero digo, también, este ejemplo que vos dabas, Selva, en relación al otro ejemplo que era niñez, digo, bueno, teniendo un adulto mayor en una institución, sea centro de día, sea geriátrico, cómo trabajar un montón de cuestiones que también hacen a la promoción, al autovalimiento, ¿no? Dentro de un marco institucional. Yo, en otra arista laboral, trabajo con tercera edad, en un centro de día, y tampoco hay AT como parte del equipo del centro de día. Con un montón de cuestiones necesarias, no sé, se me ocurre esto que decía Rosario, uso de la tecnología, bancarización, un montón de cosas que se pueden trabajar para una vejez activa, sexualidad, o sea, un montón de cosas. Claro, para incorporar me parece esto del adulto activo y de que esto evite también posibles depresiones y todas estas cuestiones, ¿no? Exacto. Digo, hay como un montón para pensar, para debatir. Lo bueno es poder esto, ponerlo en tensión y que vaya pudiendo como surgir esto de coincidir con esta idea o no. Es válido también que uno no crea que no es posible desarrollarse en esos ámbitos, ¿no? Y que es más efectivo, tiene mayor comodidad en otros, pero bueno, también por ahí pensar que esto es posible, digo, ¿no? Y que sucede. Diego trae ejemplos, María trae ejemplos. Yo creo que es que todo el tiempo es como, qué sé yo, como somos agentes de salud y esto de que todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo creo que esto tiene que ser una participación activa como AT, porque vos podés estar preparado más para trabajar con niños que con adultos, pero yo creo que siempre estás estudiando cosas nuevas, aparecen cosas nuevas. Y con respecto a lo que vos decís comunitario, de lo que es comunitario, estamos todos, venimos todos de distintas culturas y que se van interrelacionando y bueno, que esto es importante para nuestro trabajo también. Hola, profe, ¿puedo decirle algo? ¿Fanny? Sí. Ah, muy bien, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno. Sí, yo también quería comentarles que trabajo con una paciente que si bien, bueno, una acompañada, que si bien es individual, ella vive en un hogar. Ajá. Y también es un tema porque imagínate que se te vienen todas y todas quieren contarte y si vos estás trabajando algo... ¿Qué edad tiene? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene? 49 años. Ah, bien. Tiene síndrome de Down y ella hace 20 y pico de años que vive en un hogar, en ese hogar.
Muy Es institucionalizada. estimulada, sale siempre, actriz del Teatro Argentino de Integración durante 12 años, primera actriz, o sea, Ay, es re no, top. muy activa. Muy activa. De hecho, ella no se considera con síndrome de Down, así que Ay, imagínate. qué genial. Sí, eso, hasta por ahí nomás, y teniendo 20 años de institución, digo que es un montonazo. Claro, pero a veces es contraproducente porque ella se cree superior a los compañeros. Hay que trabajar el tema de ese, porque ella dice que ella es normal, no como los otros. Ay, me muero. Así que a ese nivel, sí. Pero bueno, pasa que los que no tienen AT, que la mayoría no tienen AT, por ahí tienen ciertos celos porque le dicen, vos tenés tu AT y salís y hacen cosas y yo no. Claro. Se genera por ahí, viste, un ambiente, y yo igual, más allá de que yo trabajo con ella, nada, hago ahora videollamadas y por ahí están sus compañeras y me hablan y me preguntan cuándo vas a venir, te vamos a extrañar. Y a veces a mí se me hace difícil no integrarlas en algunas actividades y en otras no, le digo, no, estoy trabajando con Mariana, después hablamos. Claro. Marcarles y bueno, lo entienden, pero es cierto, terminás trabajando muchas veces en su contexto, porque cuando no podés salir tenés que estar ahí adentro y es inevitable, es su mundo. Exacto, tal cual, sí. Es su mundo y uno tiene que adaptar el abordaje a ese mundo. Sí, esto de que decíamos, ¿no? Tener en cuenta el contexto en el cual está, o por el cual está atravesado esa persona que uno acompaña o ese grupo con el que uno labura. Eso es real. Y se me venía a la cabeza pensar esto, ¿no? ¿Por qué algunos tienen AT y otros no? Más allá de que capaz algunos lo necesitan y otros no. Digo, tiene que haber un otro que registre esa necesidad también. Y cómo entra en juego esto de con cobertura social o sin cobertura social. Digo, el Estado tiene que reconocer que el AT es necesario, distinto a la accesibilidad que tiene otro con obra social, que por ahí puede gestionarlo más rápidamente, con toda la precariedad que existe, ¿no? No desconozco eso. Sí. Pero digo, ¿cómo es que nosotros, sí, perdón, nosotros con mi compañera de estudio, con la que iniciamos hace como 6 años, nos recibimos en MEP, siempre hablamos y es como que tenemos esas ganas de hacer algo que nosotros decimos, o sea, el AT debería pertenecer al Estado. Sí. Y todos deberían tener acceso a un acompañante. No, hay gente que no sabe, por ejemplo, que si no tramita la pensión de discapacidad, nosotros vivimos en Abasto, que es una zona rural, seguramente conoces, y aparte somos auxiliares de escuela. Entonces vemos un montón de nenes que necesitan acompañante y no tienen el acceso porque o nadie les dijo que pueden sacar una pensión por discapacidad y tener acceso, entonces no mandan nunca al nene a la escuela porque no tienen quien lo contenga, la escuela le dice que si no tiene alguien no puede ir, se arma todo un trastorno y la familia no sabe para dónde correr. Entonces, que haya un servicio que se encargue de esa gente, de informarlos, de ayudarles a tramitar las cosas, que puedan todos tener el mismo acceso. Disculpame, pero eso ya está. Lo que pasa es que por ahí no se conoce. En el hospital de niños vos vas y hay un servicio social que te asesora de todo eso. En realidad, es muy abarcativo pensar en eso. Sí, Flor, pero ¿sabés qué pasa? La escuela también cumple esa función. Pasa que cada cual en su trabajo no cumple su función. Bueno, pero hay escuelas que no cuentan con un equipo. No cuentan con un equipo, pero la función de la escuela en sí ya es, si detectó que hay una situación así, y bueno, pero no está cumpliendo las funciones que la tiene que cumplir. No creo que para cualquiera sea un acompañante terapéutico. Por eso te digo, pero no todos cumplen la función o el rol que tienen que cumplir. Y acá la comunidad... Tampoco los ATET cumplen a veces la función que tienen que cumplir. Pero es lo que hablábamos hoy. Es un círculo vicioso. Es lo que hablábamos hoy. Hay gente que no está capacitada y está cumpliendo el rol de AT. Entonces, acá la comunidad, hay mucha gente que no sabe leer ni escribir. Los padres de esos nenes que necesitan no saben leer y escribir. Entonces, el abordaje se hace diferente, debería ser diferente, y no dejarlos a la buena de Dios, ¿entendés? Que terminen en el medio de una quinta los nenes trabajando, ¿entendés? Y siendo
como animalitos, porque la verdad que es así, porque nadie se encarga de ellos. Desde la escuela, para reforzar esto que dice Fanny, que dice Florencia, digo, sí, también nos encontramos con personal, no sé cómo decir, empleados, que por ahí no se cumple la función, o que en realidad la institución no está preparada para dar respuesta a todas esas necesidades. Yo lo hablo al menos desde el espacio institucional en el que estoy yo, y la verdad es que si bien está pensada la política pública en niñez y que el servicio local esté en el barrio, esto que ustedes dicen, la demanda, la realidad, esto que está caracterizando Fanny, habla de la complejidad, que es un poco también lo que Rosario traía, ¿no? Todas esas aristas que atraviesan a ese niño que está dentro de la escuela. Digo, y pensar esto, la escuela tiene 3 profesionales dentro de un equipo de orientación escolar con una población imposible de calcular. Un servicio local acapara con 4 profesionales, 3 barrios, o sea, y ahí caes obviamente en un montón de acciones que no se llevan a cabo. Digo, y que el propio Estado, que está pensado como garante, termina siendo vulnerador de los derechos de esas personas. En relación a lo que hablamos de salud, de accesibilidad, en relación a la educación. El compromiso, profe, también el compromiso que uno pone cuando trabaja. Porque sí, yo también, aparte de ser auxiliar, soy acompañante en la misma escuela, a la tarde tengo un nene, y a ver, desde la maestra que le tira la pelota a la maestra especial, y así, y la especial dice, no, yo estoy a modo orientativo, y vos estás parada en el medio, y el pibe no puede hacer nada, porque entre las maestras se pasa la bola una a otra a quién le corresponde el trabajo. Eso será un tema para súper analizar el segundo cuatrimestre. Me parece que esto, ¿no? El trabajo en red, el trabajo interdisciplinario, son 2 temas que los tengo pensados para el segundo cuatrimestre y que me parece ejemplo claro como para poder retomar y profundizarlo, porque requiere como de mucho análisis. Y esto, más allá, obviamente que el compromiso es fundamental, pero no es lo único. Digo, atrás del compromiso hay condiciones laborales, atrás del compromiso hay modalidades de contratación, como decía Diego. Hay un montón de cosas que se ponen en juego al momento de también la condición de trabajador, que les pasa a ustedes, digo, ¿no? La precarización y la modalidad en la paga, que es el trabajo de uno también, y que requiere la regularidad de eso para poder desarrollar la tarea. Martín, ¿querés decir algo? Perdón. Sí, no, volviendo un poquito a esto de que mencionaste como el Estado vulnerador de lo mismo que escribe el Estado, digamos. Sí. Eso es algo personal, apreciación personal capaz, ¿eh? No, pero te cuento lo que nos pasó hace un par de años. Nosotros, hará 5 o 6 años, yo estaba en la comisión directiva de un hogar de chicos, ¿bien? Era una ONG. Recibíamos todos aquellos chicos que no tenían lugares, provincia nos derivaban los chicos que no había lugares en las instituciones estatales, digamos, las recibíamos nosotros. Bien, ¿qué pasó? Tuvimos que cerrar. ¿Por qué? Porque desde niñez no recibíamos la ayuda que teníamos, que se habían comprometido a enviar. Vivíamos con los aportes de los socios del Ministerio de Trabajo, nos volvían locos para tener a todos los empleados en blanco, siendo que nosotros estábamos cubriendo una falencia que tenía el Estado. Y no teníamos el más mínimo y aparte el proyecto estaba divino, era un proyecto re lindo, teníamos una casa espectacular que habíamos conseguido con un campo grandísimo, había un voluntariado bastante grande trabajando, y tuvimos que cerrar porque en un momento nos encontramos desde que estábamos, los que estábamos dentro de la comisión directiva, estábamos absorbiendo un montón de problemas que el Estado mismo nos mandaba, porque no podíamos resolver el tema de cómo pagar los aportes al mismo Estado que nos mandaban los chicos. Y sí, esas son las contradicciones que seguro Diego, María también las ven, digo, son las contradicciones que se dan, sí. Era una lo bueno es poder identificar y analizarlas, ¿no? Digo, y tener... tuvimos que cerrar con un dolor en el alma tremendo, los chicos estaban bárbaros, porque la verdad, el cambio que habían tenido los chicos, y habíamos recibido casos muy resonantes de acá de La Plata, el cambio que habían tenido esos chicos era tremendo porque estaban contenidos como si fuera una familia. Y de repente volver a
Cuando sí, y el tuvimos trabajo que se cerrar, ha hecho queda como ahí en el camino. exactamente. Fue algo insostenible, la verdad que se tuvo que cerrar por esta cuestión de la misma presión del Estado. Claro. Sí, bueno, es una apreciación compartida. Entonces, ¿alguno tiene algún aporte, alguna duda puntual, algo que por ahí nos salteamos? Igualmente obvio que el fin de semana que van a tener para hacer el parcial, yo voy a estar ahí a disponibilidad en el campus, cualquier duda o a mi mail, voy a estar atenta, así que cualquier consulta que me quieran hacer ahí, o de acá al fin de semana también, como para acompañarlos. El contexto, la verdad que no, es como muy complejo, y bueno, también se contempla. La idea, algo que no sé si lo dije, que lo quiero como resaltar, traten de poder transmitir con sus palabras en el parcial, ¿sí? El copiar y pegar frases textuales, primero que no es rico, y segundo como que es, ustedes teniendo a mano el texto o el material, el copiar y pegar por ahí es lo más sencillo, pero cómo darme cuenta yo que hay un entender de eso. Entonces por ahí poder transmitirlo con sus palabras, poder a partir de alguna frase poder recuperar el concepto, ¿sí? Eso por ahí puede ser una opción. Y obviamente que la idea es que, bueno, que todos puedan hacer el parcial, ¿sí? Que me lo manden como lo lleguen a hacer, no lo dejen de mandar ni hacer el intento. Sé que están con un montón de cosas y que esto de no vernos hace como las cosas más difíciles, pero bueno, yo tengo un montón de contemplaciones, obviamente, debido al contexto en el que estamos, ¿sí? Flor, te hago una consulta. Sí, Lilian. ¿El parcial es individual o como hemos hecho en otras materias que somos 4? Ah, no sabía que podían ser 4. Sí, tenemos grupos formados de 4 ya, y venimos trabajando los TP, y tanto los trabajos prácticos como ahora los parciales nos plantearon si queríamos continuar así con ese grupo. ¿Parciales de A4? ¿Todos están diciendo que sí? Les anda Chicas, habiliten los micrófonos. O Lilian me está convenciendo. No, sí, hay parciales que son de grupos. En realidad yo había consultado 2 cosas. Una, que se los pueda dejar 2 o 3 días para que lo hagan, y eso fue, sí, tengo la respuesta que sí, y había ofrecido la posibilidad de duplas, no sabía que había de A4, eso está bueno, lo voy a consultar, porque esa respuesta cuando yo consulté por duplas no la seguimos, no avanzamos, así que voy a hablar con Evelina y la directora para ver si es posible esto, y se los propongo, se los advierto antes o se los encabezo en el parcial cuando se los adjunte en el campus. Bueno, genial, ¿Sí? bárbaro. Genial, bárbaro, genial gracias, Flor. Que me decís esto. Bueno, y a los compañeros que no se pudieron sumar, no sé también durante este cuatrimestre si alguien quedó en el camino, porque bueno, se hace difícil, ¿no? Un montón de cuestiones, pero que le puedan transmitir a otros compañeros esto, que hagan el parcial, que lo intenten, que lo manden, que no pierdan la oportunidad del 27, ¿sí? Y ahora yo puse grabar la clase, así que veremos si se me guarda y la puedo compartir, y consulto esto de la cantidad de participantes dentro del parcial, y se los aviso. Y quedaríamos gracias. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna duda, algo que me quieran decir? Si no, si les parece, no los demoro más. ¿El parcial el 27 lo subís a la mañana? O... Sí. Lo trato de subir, sí, si puedo a la noche, o sea, mejor, así ya a la primera hora lo tienen. Buenísimo. ¿Sí? Nada, agradecerles porque vinieron al encuentro virtual, y pedirles disculpas por la contraseña de nuevo. Y bueno, seguramente el cuatrimestre que viene, si esta es la modalidad, nos encontraremos de nuevo. Cualquier duda me escriben, obvio. Gracias. Bueno, está bueno el encuentro para el intercambio. La verdad que
Está muy bueno. Sí, sí, me gustó, me gustó. Estuvo muy interesante. Aparte de verles las caras, porque la verdad que no conocía a nadie más que la fotito del campus. Ah, sí. Así que bueno, si les parece, los libero y que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Muchas gracias. Adiós, de nada. Chao, chicas. Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Muchas gracias. No, por favor. Mostrarle a Evelina tu convocatoria. Profe, yo en el campus aparezco como Bernardo. Aviso por las Escribías dudas. acá. Perfecto. Yo Ahí soy tenía Bernardo. Muy bien, Un muy problema bien. de nombres ahí. Sí, y hay otra chica, creo que acá, Ruth Tatiana, que aparece como Tatiana, pero bueno, ahí los voy Bueno, yo soy ubicando. Bernardo en el campus. Bárbaro. Muy bien, Bernardo. Bueno, profe, Nos vemos. Adiós. Nos vemos.